compañeros alumnos, alumnas, compañeros maestros y maestras que nos acompañan el día de hoy a nuestra última conferencia del ciclo que programamos junto con el Instituto de Química, que nos han apoyado amablemente, y los investigadores del instituto para poder llevar a cabo esta serie de conferencias, pues que están dirigidas a todos ustedes, alumnos y alumnas del Colegio de Ciencias y Humanidades. Bienvenidos todos al doctor Alejandro Dorasco, que nos acompaña el día de hoy, que es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido, doctor. Y voy a ceder la palabra o el micrófono y además la cámara al maestro Sergio Alejandro Araujo, compañero del plantel sur, quien nos da favor de presentar a Alejandro Dorasco y moderará esta conferencia. Maestro Sergio Alejandro, bienvenido. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a todos. Le cedo la palabra al maestro Sergio Alejandro para la moderación de esta conferencia. Adelante, por favor. Sí, buenos días. Buenos días a todos, profesores, alumnos, investigadores. Es para mí un gusto, ¿no?, presentarles al doctor Alejandro Dorasco en el marco de los 50 años del colegio y de los 80 años del que cumple el Instituto de Química. Pues nos presentará la plática La luz y las moléculas. Antes, permítanme darles una breve semblanza del doctor. Desde 2013, el doctor Alejandro Dorasco es investigador en el Instituto de Química. Trabaja con proyectos enfocados en nuevos quimiosensores luminiscentes cromogénicos para bioanalitos, basados en receptores artificiales. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, de la Sociedad de Química de México, de la American Chemical Society, de la Swiss Chemical Society, del registro de CONACYT, de evaluadores, también de PAPIT-UNAM y de COMECYT. Se graduó como químico con honores en la Universidad Autónoma del Estado de México en 2005, obteniendo la presea Ignacio Manuel Altamirano, la distinción Adolfo López Mateos, y cursó la maestría en Ciencias Químicas en la Universidad Nacional Autónoma de México en 2006, con estudios en Ingeniería de Cristales, y obtuvo su doctorado en Química Supramolecular en la misma universidad, donde fue distinguido con la medalla Alfonso Caso, por cierto. Realizó estudios de posgrado y postdoctorales en el Swiss Federal Institute de Technology de Lausanne en 2013. Fue distinguido dentro del programa de repatriación del CONACYT para incorporarse al Instituto de Química de la UNAM, y actualmente es investigador titular y profesor de Química Inorgánica y Química Supramolecular en la UNAM, a nivel de licenciatura y de posgrado. Ha publicado 33 artículos en revistas internacionales de la American Chemical Society, de la Royal Chemical Society y el Sevier. 2 capítulos del libro, y además cuenta con 4 solicitudes de patente. Ha impartido diversas conferencias en congresos internacionales en Estados Unidos, Suiza, Japón, Alemania, República Checa y España. Todas por invitación, y desde el 2014 ha dirigido 25 tesis de posgrado y licenciatura. Desde 2015 ha participado como responsable de 5 proyectos de investigación financiados por el CONACYT y por PAPIT-UNAM. Y pues es para mí un gusto pues cederle la palabra al doctor Alejandro Dorasco González, quien nos dará la charla de La luz y las moléculas. Adelante, doctor. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos los organizadores, al profesor Virgilio, Margarita, Sergio, por la invitación. El gusto es mío, el gusto y el privilegio de estar con ustedes en este evento y ciclo de conferencias que tiene el instituto con los alumnos. La plática es un poco variada. Yo me dedico a hacer estudios de interacción de la luz con las moléculas y sus posibles aplicaciones para la detección de analitos, que son indicadores de enfermedades, o también algunas especies químicas que tienen que ver con contaminación y ambiente. Entonces, el trabajo diario es el conocer sus propiedades fotofísicas, el color, cómo se relaciona con las moléculas. Y bueno, hay mucho que decir de esa área.
Entonces la plática va un poco variada. Me gusta también la historia de la química, entonces hablaré un poquito acerca de la historia de la química, la relación que hay, la luz, cuáles son los avances, las tecnologías, algunas perspectivas, si es que nos llega a dar tiempo. Agradezco a todos los asistentes, a todos los alumnos que están presentes. Ok, dicho esto, bueno, pues voy a comenzar. Lo primero que les quiero decir es que en 2015, la ONU, en su 68 Asamblea, declaró el 2015 como el Año Internacional de la Luz y de las tecnologías basadas en la luz. Bueno, yo creo que casi la mayoría de los que estaban ahí estaban viendo más las tecnologías basadas en la luz que los fundamentos que tienen que ver con la luz y la interacción de la luz con la materia que dio origen a las tecnologías. Entonces, en esa asamblea encargó a la UNESCO, que es parte de la ONU, la parte de la cultura, la ciencia y la educación de la ONU, a organizar eventos con los gobiernos en todos los países para dar a cabo la divulgación de la importancia de la luz, la tecnología. Y bueno, lo primero que hicieron fue hacer una página muy bonita, una página web. Todavía sigue activa, entonces esta página web la pueden encontrar así como 2015, Año Internacional de la Luz, está en la ONU. Y bueno, pues tiene varios apartados donde hablan un poco acerca de la historia de la luz, algunas cosas fundamentales, hitos y seminales que han dado origen a los avances, la importancia de la luz y todas sus aplicaciones actuales que tenemos. Un poco de fotoquímica, de la medicina, luz que se utiliza en medicina, eventos culturales, la ciencia, empresas, etc. Y bueno, aquí en México, la UNAM también hizo una página paralela y relacionada. Está aquí abajo. Abajo coloqué la liga. Entonces se llama así luz2015.unam.mx. Está actualizada, se está actualizando constantemente, a pesar de que ya tiene unos años. Siempre suben material y es bastante interesante. Es básicamente de educación y de cultura. Bueno, ¿por qué escogieron el 2015 como la luz y el Año Internacional de la Luz y las Culturas? Pues por varias efemérides, varias fechas que fueron importantes para dar origen a las tecnologías y a los avances que conocemos. Algunas que compilé ahí en esa diapositiva es, por ejemplo, toda la historia del conocimiento que tiene la humanidad acerca de la interacción de la luz y la materia. Le dan origen ¿no? En el año 1015, bueno, eso no es seguro, la verdad es solamente una fecha que coloca ahí la página, con un árabe que nació en lo que es ahora Irak, en Al Jazeera, y en latín se llama Al-Hassen. Bueno, nosotros posiblemente lo pueden ubicar porque es el creador del método científico. Entonces, él fue el que descubrió los pasos simples y que conocemos y que aprendemos en la escuela acerca del método científico. Adicionalmente, bueno, pues en esa época muchos de los personas que se dedicaban a investigar fenómenos naturales y físicos y a tratar de relacionar y organizar el conocimiento, pues hacían de muchas cosas, ¿no? Y él fue el primero que mencionó fenómenos de luz. Entonces lo conocen como el padre de la óptica moderna. Bueno, no tan moderna porque es en 1015. Bueno, muchos años después, ya con fechas más exactas, hay un francés que se llamó Jean Fresnel, y fue quien en sus estudios describió por primera vez la teoría ondulatoria de la luz. Es la primera vez que se describió cómo la luz viajaba en el aire, cómo la luz podía viajar, y bueno, pues, generó bastante impacto y fue el primer conocimiento que se supo. En ese mismo siglo, alguien importante para la física, un hito, ¿no?, de la física, y su historia pues es seminal para la ciencia actualmente, es los trabajos de Maxwell. Fue un investigador inglés,
Y él fue el quien describió y explicó la teoría electromagnética de la propagación de la luz, con sus leyes de Maxwell. Fue la primera persona que juntó en un concepto la propagación eléctrica y la propagación magnética de la luz. Entonces, por primera vez se pudo entender y se pudieron generar ecuaciones matemáticas que predecían cómo la luz viajaba, a qué velocidad y cómo podía interactuar con la materia. Y bueno, eso es seminal y eso es fundamental para poder entender las tecnologías de la luz. Después, bueno, no podemos dejar que básicamente indica que cuando un material se calienta hasta incandescencia, principalmente los metales, empiezan a desprender electrones, tal y como se muestra aquí en la figura, y este efecto fotoeléctrico es fundamental para muchas de las tecnologías que conocemos actualmente. Y bueno, años después también hizo una cosmología acerca de la luz y una ecuación que posiblemente conocen y posiblemente sea la más famosa de la ciencia, y que es la ecuación de la relatividad, donde dice que E es igual a mc al cuadrado. Y es una ecuación muy simple, pero es bastante interesante y bastante importante desde varios puntos de vista. Por ejemplo, fue la primera persona que dijo que la energía es igual a la masa. Hasta ese momento se conocía que eran cosas diferentes. Lo que nosotros vemos, pesamos, tocamos o podemos observar en microscopios, pues era diferente a lo que era una energía. Pero a nivel cuántico, él describió que la energía es igual a la masa. Es decir, son dos caras de la misma moneda. Y están relacionadas por una ecuación sencilla y simple, y bueno, pues eso es uno de sus éxitos y una de sus virtudes, que sistemas muy complejos incluso desconocidos en ese tiempo los pudo plasmar en ecuaciones simples. A veces pensamos que las ecuaciones muy largas son las ecuaciones más complejas, pero en realidad las ecuaciones más simples que describen fenómenos complejos, físicos, químicos, son ecuaciones que requieren mucho esfuerzo intelectual y pueden ser de las ecuaciones más útiles. Utilizando esos pretextos y esos efemérides, la UNESCO declaró ese 2015 como el Año Internacional de la Luz, y si ven la página, que se dan una vuelta por la página que les enseñé, tanto de la UNAM como de la UNESCO, pues van a encontrar apartados que hablan de muchas cosas que tienen que ver con las aplicaciones básicamente de la luz, como por ejemplo la fotónica, la medicina, la energía en todo su concepto amplio. Bueno, no dejan de lado todo lo que tiene que ver con lo económico, ¿no? Las empresas que son básicamente motores que mueven a la sociedad. Bueno, actualmente hay una discusión en el país acerca de las reformas, ¿no?, eléctricas y energéticas. Entonces, pues también las páginas abarcan un poco de eso, las empresas, ellas fueron las que financiaron. Entonces yo creo que por eso las páginas y la información que está en la página está muy, muy cargada hacia ese tipo de aplicaciones. Y bueno, la conexión en el mundo es impensable, ¿no? O sea, actualmente las conexiones, las comunicaciones sin el fenómeno de la luz, ¿no? Y bueno, pues muchas más tecnologías, como por ejemplo luz, láseres, el arte y la cultura, la luz para generar tratamientos de cáncer, tratamientos de tiroides, etcétera. En ese tiempo, creo que en mi opinión faltó algo, y bueno, no solamente en mi opinión, sino de gente mucho más famosa y más importante, científicos en todo el mundo, se hicieron una pregunta, y es que no había ninguna mención en todos estos eventos de la UNESCO y de la ONU acerca de la interacción de la luz con las moléculas y con la química. Y eso era un poco extraño, porque todas estas aplicaciones y todos estos fenómenos que estamos describiendo básicamente tienen que ver con la interacción de la materia y las moléculas con la luz. Entonces, parece que estas páginas y estos eventos hablaban de todo, pero no era cierto, no hablaban de todo, faltaban cosas fundamentales e importantes como qué relación tiene la química con la luz, qué relación tienen las moléculas con la luz. Y bueno, a raíz de eso empezaron a salir varios
artículos en revistas muy importantes de ciencia a nivel global, donde empezaron a hablar acerca de la importancia y la relación que hay de las moléculas y la química con la luz. Y bueno, pues hay muchísimo que hablar. De hecho, el origen de todas estas tecnologías está en estos fenómenos. Entonces, uno de los primeros artículos que empezaron a hablar acerca de este tipo de interacción es del profesor Thorsten Bach, es profesor de la Universidad de Múnich en Alemania, y fue publicado en una revista europea de química que se llama Angewandte Chemie, que en alemán es Química Aplicada. Es una de las revistas con más prestigio a nivel mundial y posiblemente la europea más importante. Es un artículo muy pequeñito, pero que describe la importancia de la interacción entre la química y la luz. Bien, el título dice More Chemistry with Light, More Light in Chemistry, más química con la luz, más luz con la química. Y bueno, hace un repaso de la importancia. Por ejemplo, actualmente con luz se pueden crear nuevos fármacos, que es imposible hacerlos simplemente en el laboratorio. Se necesita la luz para que se lleven a cabo las reacciones químicas. Hay ejemplos de muchas drogas terapéuticas que se necesita la luz y la interacción para que se formen a cabo y de otra forma no se llevan a cabo. Hay investigaciones acerca de la fotosíntesis artificial, esfuerzos académicos de generar hojas artificiales y máquinas artificiales, o cosas como por ejemplo moléculas que tienen color, que básicamente el color es una percepción de la luz en nuestros ojos gracias a moléculas y gracias a proteínas que tenemos, que bueno, voy a intentar hablar en unas diapositivas más adelante. Hay moléculas de baja masa molecular, como las que están aquí en el apuntador, que tienen color, que son visibles y que tienen la capacidad de detectar especies contaminantes, tóxicas, proteínas. Por ejemplo, esa molécula es una base de Schiff, en presencia de fluoruro, que es fluoruro se utiliza, es un anión constituyente de los huesos, pero en concentraciones elevadas es muy tóxico, es neurotóxico. Entonces, en actividades de minería, principalmente en el tercer mundo, es un residuo y pues muchas fuentes de agua está contaminada con fluoruro. Entonces, generación de moléculas muy pequeñas que cambien de color en presencia de este anión, que es un halogenuro. Si se acuerdan, está en la parte derecha superior de la tabla periódica. Es muy simple, es muy pequeñito, pero es tóxico en concentraciones altas. Tener una solución simple que pueda cambiar de color en presencia de fluoruro o de cianuro, que es un anión tóxico, pues es bastante útil, ¿no? Para muchas aplicaciones, en actividades agrícolas, mineras, ¿no? En lugares donde no hay instrumentos químicos. Entonces, bueno, pues aquí se hace un pequeño repaso de la importancia y cómo la química ha participado y las moléculas han participado en dar los conceptos que nosotros conocemos ahora como fotofísicos, en fotoquímica, en fotodinámica. Y bueno, pues no fue el único artículo, sino hay muchos más artículos en revistas muy importantes de divulgación y de científica. Por ejemplo, un químico americano, Forbes, sacó un buen artículo basado en la visión. Pues nadie puede dudar, ¿no?, que la visión para los seres humanos en general pues es fundamental e importante para el desarrollo y que esa visión básicamente está dada por el movimiento de las moléculas que están estimuladas por la luz. Entonces ellos hacen una muy bonita descripción acerca de la importancia entre la química y las moléculas que tenemos en los receptores de los ojos para conocer la visión. Hicieron un artículo que se llama We Talk About When We Talk About Light, que quiere decir, ¿de qué hablamos cuando hablamos acerca de la luz? Y bueno, esto era un guiño literario similar a un libro muy famoso en Estados Unidos, que tiene un título parecido, que dice ¿de qué hablamos cuando hablamos del amor?, ¿no? Entonces él hace una comparación que pues en este libro menciona que es muy importante, es un motor, el amor para las personas, y el químico Forbes, bueno, pues habla de que la interacción de la luz con los receptores del ojo es
fundamental y un motor para el movimiento de los seres humanos. Y bueno, pues aquí hay portadas. Esta es una portada de una revista del gobierno de Israel, donde hacen una muy bonita dibujos y descripciones acerca de los fotorreceptores de la luz, cómo se difracta. Y bueno, hay más artículos hablando de esto en revistas como Chemical Engineering News, de varios químicos. También Frank es una química americana, donde saca un artículo que menciona, dice, Iluminando la Química, en una revista de mucho prestigio, que se llama Nature Chemistry, en el volumen del 2015. Y bueno, pues menciona que muchos conceptos de luz, por ejemplo, fotón, que son paquetitos de energía, los fotones, el primero que hizo esta descripción de un fotón y quien dio el nombre fue un químico que se llama Gilbert Lewis, ¿no? Seguramente que ustedes lo han escuchado cuando hacen sus estructuras de Lewis, de compuestos químicos, ¿no? La ley del octeto, es el mismo, ese es el mismo Lewis, y él fue el primero que mencionó fotón. Entonces, pues los químicos sí han participado y las moléculas y la química han participado a poder entender, porque es nuestra única forma de entender cómo se propaga la luz, cómo interactúa, qué mecanismos tiene, etcétera. Históricamente han estado asociadas las moléculas y la luz en su estudio para descubrir muchos aspectos de la materia. Por ejemplo, un experimento importante fue el que hizo Miller, ¿no? Seguramente ustedes lo recuerdan, fue el bioquímico americano que colocó varios gases inorgánicos dentro de un matraz y generó pulsos eléctricos y los colocó en presencia de luz. ¿Y por qué fue importante su investigación? Porque se dio cuenta y pudo comprobar que gases inorgánicos y moléculas de baja masa molecular muy pequeñas podían formar moléculas orgánicas, y esas moléculas orgánicas pues son moléculas fundamentales para las proteínas, para las biomoléculas y en general para la vida. Hasta entonces, en ese tiempo de los experimentos de Miller, pues no era muy claro para los científicos de esa época si las biomoléculas que daban origen a la vida y a todas las funciones que conocemos podían ser formadas de materia inorgánica, ¿no? De hecho, había varias teorías que ya no son actuales, ¿no? Y bueno, pues él fue el primero mezclando CO2, generó monóxido, luego oxígeno, y luego metano, agua, entonces finalmente generó un aminoácido, que es uno de los el aminoácido más simple, que es glicina. Ahí empezó el estudio de la fotoquímica y de las reacciones químicas en función de la luz descritas formalmente. Entonces, un concepto que le coloco a los alumnos, clásico en clase, de la fotoquímica es el estudio y la descripción de las interacciones entre la materia, pueden ser átomos, moléculas, cristales, y los fotones, que son paquetes de energía, es decir, son paquetes de radiación electromagnética o luz. Entonces, ese es un ejemplo de cómo pueden participar en la síntesis de compuestos bastante importantes, ¿no? Entonces, bueno, pues la luz participa en la síntesis de biomoléculas, ¿no? De forma natural. ¿Recuerdan? Bueno, en clases de biología o incluso de química, al inicio, ¿no? De una atmósfera primitiva en la Tierra, no había oxígeno. El oxígeno es una molécula muy reactiva y si está presente puede oxidar, bueno, puede oxidar metales, puede oxidar materia orgánica, compuestos. Entonces, en la atmósfera primitiva no existía el oxígeno, solamente existían moléculas pequeñas como monóxido, agua, metano, dióxido de carbono, que estas en presencia de luz fueron activadas y formaron nuevos enlaces químicos. Y entonces, a través de varios procesos en cadena, varias reacciones en cadena, generaron lo que conocemos como aminoácidos, bases nitrogenadas, lípidos, y estas son bastante importantes o son los bloques que constituyen las biomoléculas.
Otro aspecto fundamental en la vida, pues es la fotosíntesis, ¿no? Que básicamente es una reacción donde 6 moléculas de dióxido de carbono interactúan y forman nuevos enlaces con 6 moléculas de agua y forman una molécula de glucosa. La glucosa es un monosacárido que tiene mucha energía, está guardada en sus enlaces químicos y que los mamíferos en general la utilizamos para obtener energía química, ¿no? La consumimos en los alimentos y nos permite transformar esta energía que está en los enlaces de la glucosa en energía en movimiento, en calor, en nuevas reacciones químicas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay 2 ejemplos acerca de la importancia de la química y de la luz, pero también a nivel de intelectual y de cosas hechas por el hombre, pues ha sido fundamental la asociación de esta molécula con la luz en la industria, en la energía. Por ejemplo, las caprolactonas y la vitamina D es una vitamina que solamente se da, o tanto su síntesis natural como su síntesis artificial, en presencia de luz. Esta vitamina D es bastante importante porque la ausencia de esta vitamina genera enfermedades, escorbuto y varios otros desórdenes metabólicos. Entonces, países donde no hay una buena radiación, no hay buena exposición a la luz, la tienen que consumir artificialmente. La fotocloración, por ejemplo, para la generación de pesticidas, la mayor cantidad así industrial de pesticidas se hace por la presencia de unas moléculas con cloro y luz. Y bueno, desde hace ya más de un siglo, hay un químico italiano que es el que inició una rama de la química que se llama química verde. Básicamente la química verde actualmente está de moda casi en todas partes del mundo. Incluso hay universidades que tienen institutos basados en investigaciones y proyectos solamente en la química verde. Y esta química verde es básicamente amigable con el medio ambiente. Es decir, es una química donde se llevan a cabo transformaciones, reacciones químicas, procesos, pero donde los productos no son tóxicos, ¿no? No son tóxicos al medio ambiente o son tratados de tal forma donde no se utilicen disolventes que pueden ser dañinos en general para los seres humanos, para los seres vivos y para los ecosistemas. Entonces, bueno, el primero que mencionó algo de la química verde fue Chamichán, que es un químico italiano, y él hizo una descripción hace ya cerca de 100 años de algo que estamos como en esa transición. Y él habló acerca de la energía solar. En uno de sus artículos menciona así tal cual, dice, surgirá colonias industriales sin humo y sin chimeneas. Los bosques de tubos de vidrio se extenderán sobre las llanuras y edificios de cristal. Se elevará en todas partes. Dentro de esto se llevará a cabo procesos químicos, hasta ahora que habían sido escondidos por las plantas. Y la civilización continuará mientras el sol brilla. Está hablando de los paneles solares, ¿no? Lo que nosotros ahora conocemos como paneles solares y muchos procesos fotoquímicos que ahora se intentan llevar a cabo a través de materiales que tienen la capacidad de la captura de luz y convertir esa energía solar en otro tipo de energía. Esta interacción y estos fundamentos no solamente ha sido cuestión natural dada en el planeta y en la industria, también ha permitido la generación de tecnología. Por ejemplo, algo acerca de la teoría tecnología solar es los trabajos de Lavoisier y de Presley. Lavoisier es un químico francés, el de las triadas de Lavoisier, y Presley es un químico inglés. Ambos fueron contemporáneos. Del lado derecho, en la diapositiva, es un laboratorio, el laboratorio de Lavoisier. Entonces, si se puede, como pueden observar, pues muchos de los instrumentos son espejos. Y es que él utilizaba como fuente de calor para las transformaciones, para las reacciones químicas, espejos cóncavos. No había placas de calentamiento, no había mecheros Bunsen. Bunsen los hizo después. No había corriente eléctrica en los laboratorios, muy grandes, cóncavos,
que los dirigía hacia la luz y entonces solamente en el día podía trabajar. Y uno de los primeros estudios de Lavoisier fue quemar muchos compuestos. Todo lo que se encontraba lo quemaba. Incluso llegó a quemar, bueno, no Lavoisier, sino Presley, que Lavoisier parece que era un investigador modesto, pero Presley no, Presley parece que era un aristócrata de ese tiempo, tenía suficiente dinero, y hablan de que Presley quemaba diamantes. Ellos descubrieron el oxígeno, el elemento químico de oxígeno, y esto fue a través de experimentos de quemar casi todo lo que encontraban. Llegaron a quemar incluso algas, ¿no? Por eso coloqué esta pecera, y veían que salían burbujas. Entonces tenían su pecera, tenían los peces, y iban a quemar peces y algas con los espejos. Entonces empezaron a salir burbujas que al inicio le llamaban flogisto, ¿no? Que era el aire indispensable que daba origen a la vida, y bueno, pues ya después se le llamó oxígeno. Otro tipo de reacciones fotoquímicas son, por ejemplo, las que se utilizaban en las cámaras fotográficas, todavía antes del 2005, yo creo, cuando salíamos de viaje, o seguramente si le preguntan a sus papás cuando salían de viaje, las fotos tenían que durar 24 tomas nada más. Se compraban rollitos de 24 fotografías o de 48 fotografías, se insertaban dentro de un aparato un poco obsoleto como el que está aquí, es una cámara, y solamente había 24 fotos, entonces tu viaje tenía que durar básicamente eso. Después se sacaban estos rollitos, que eran oscuros, eran películas de carbono, y se ponían en soluciones de plata, de cloruro de plata, y se revelaban las fotografías. Entonces, estas reacciones fueron descubiertas por Scheele en los 1700 y fueron utilizadas hasta hace 15 años, o sea, todavía hasta hace 15 años fueron utilizadas para la revelación de fotografías. Bueno, otra parte importante de la participación de la luz en la química fue de que permitió generar el primer medicamento antiparasitario, que es la santonina. Entonces, Hell, un científico alemán, en 1847, a través de dejar a la luz este compuesto que es santonina, vio que cambiaba de color, cambiaba de amarillo a naranja, y entonces generó un medicamento un poco más activo. Esta santonina es un medicamento que extraían de la planta, entonces muchos medicamentos actualmente e históricamente han sido originarios en plantas, ¿no? Entonces hay una parte de la química que se llama fitoquímica, donde se estudian los componentes químicos de las plantas y luego se prueban sus actividades biológicas en los seres humanos, y uno de ellos pues fue la santonina, ¿no? Es el primer antiparasitario ya utilizado por los seres humanos y fue logrado pues gracias a la exposición de uno de los compuestos de la planta a la luz. Bueno, pues aquí es como se vendía, ¿no? Aquí está el frasquito de santonina, para que no se descompusiera, porque luego las moléculas se descomponen en presencia de luz, bueno, pues se guardaba en un frasco. Muchas de las moléculas forman nuevos enlaces químicos en presencia de luz. Por ejemplo, este es el antraceno, es una molécula que tiene 3 anillos fusionados de benceno. Es importante, actualmente es importante porque genera fluoróforos, porque puede generar nuevos compuestos químicos, pues se estudian sus reacciones, su estabilidad química. Y bueno, Fritzel y Heidelberg, en la Universidad de Bolonia, en Roma, muchos de los científicos inicialmente que empezaron la fotoquímica estaban en Italia. Y miren, esta es una fotografía de sus laboratorios. Como pueden ver, este es el techo de la Universidad de Bolonia en Roma, en esa época. Y todas estas reacciones químicas se hacían en frascos y están aquí en el techo formadas. Todos estos son frasquitos donde ponían varios compuestos químicos y nada más ellos anotaban si cambiaban de color, si se veían diferentes. Y después los llevaban a un aparato que se llama espectrofotómetro de UV visible,
donde mide la absorción de los compuestos. Cuando fotones interactúan con las moléculas, pueden absorber cierta cantidad de radiación electromagnética, y eso puede ser registrado en un aparato que se llama espectrofotómetro de UV visible. Y bueno, pues se podían dar cuenta si eran diferentes o eran los mismos. Entonces, en principio es bastante químico, pues solamente la formación y ruptura de enlaces, pero fueron los primeros estudios de entendimiento que la luz participaba directamente en la transformación de las moléculas, y que si podíamos entender los procesos de la interacción y la formación de nuevos y ruptura de nuevos enlaces, podrían ser utilizados y diseñados para la generación de nuevas moléculas sencillas y sofisticadas. No podemos dejar de lado hablar un poco acerca del color, porque el color es la percepción de la luz en los ojos, y para los químicos siempre está relacionado básicamente el compuesto con el color. El primero que hizo una descripción de color fue Newton y Boyle. Entonces, Newton es el mismo que ustedes conocen del prisma, y Boyle es el de las leyes termodinámicas de los gases ideales. Entonces, ¿qué es básicamente los estudios de Newton? Bueno, pues estudió acerca de la refracción de la luz, qué es lo que pasaba cuando un haz de luz blanca se hacía pasar por un prisma y se descomponía, entonces en diferentes colores, que cada uno de los colores debería corresponder a diferentes energías, a diferentes radiaciones electromagnéticas. Y bueno, esos colores iban desde el morado hasta el rojo, y bueno, ahora sabemos que son una parte pequeña del espectro electromagnético que nosotros podemos ver, donde el morado son 400 nanómetros y el rojo es 700 nanómetros. Aquí hay una fotografía de la portada de sus tesis. En Europa en ese tiempo pues ya había ciertos estudios de personas que hacían científicos y hacían tesis. Entonces aquí está, ¿no? Entonces habla de la óptica, habla acerca de la luz, de las reflexiones y un poquito acerca del color. Bueno, años después, Boyle, él era químico, en su tesis doctoral describe, dice, The Beginning of an Experimental History of Colors. Entonces, historia experimental de los colores. Por primera vez se describe una relación directa entre compuestos químicos y los colores. Y él estudió indicadores de pH. Había muchos moléculas que si se ponían en diferentes grados de acidez cambiaban de color. Y eso es lo que nosotros utilizamos ahora en las tiras reveladoras de pH. Entonces, hay muchos productos naturales que vienen de los extractos de las frutas, ¿no? De betabel o de otros tipos de vegetales y de frutas, que si se ponen en diferentes pHs cambian de color porque cambia su estructura química y cambia su interacción con la luz. Entonces, bueno, pues aquí hay un indicador que está colocado, un compuesto químico y un indicador que está colocado en diferentes extractos con diferentes pHs. Es la misma sustancia química, pero de un color es el rojo, de otro amarillo, etcétera, ¿no? Casi 50 años después, Robert Bunsen, que es un alemán, aquí voy a hacer un paréntesis porque todo el material o la mayoría del material básico que conocemos del laboratorio fue diseñado por Robert Bunsen. El mechero de Bunsen, los vasos de precipitado, los matraces aforados, el trépied. Era un químico bastante ingenioso que trabajaba en la universidad una universidad en Alemania, y aparte de diseñar, porque pues no había productos comerciales, pues no había empresas que te vendieran este material, entonces los químicos tenían que diseñar ese material. Aparte de diseñar ese material para hacer sus que están en el bloque P de la tabla periódica, como por ejemplo arsénico, antimonio, talio. Y estos compuestos, muchos de esos compuestos cuando se unen a carbono, tienen características bastante peculiares.
Y son características con las que un químico no le gustaría trabajar. Tiene todo lo no deseado, ¿no? Para trabajar. Huelen mal, son muy tóxicos y son explosivos. Entonces él estudiaba compuestos de arsénico que estaban unidos a carbono con estos metilos, y estos compuestos se llaman cacodilo. Había una teoría en química en ese tiempo donde se estudiaba el radical, es decir, no se estudiaban átomos porque pues no había técnicas espectroscópicas que permitieran estudiar los átomos, se estudiaban partes de moléculas y esas partes en ese momento le llamaban radical. Ahora nosotros le llamamos grupos funcionales, decimos alcoholes, carboxilatos, aminas, pero en ese tiempo pues, se llamaban radicales. Y haciendo experimentos con cacodilo, que este es compuesto de arsénico, quedó tuerto. Entonces, bueno, aquí no se ve la fotografía, pero perdió un ojo. Después de eso, pues ya dejó de hacer este tipo de compuestos y se dedicó a estudiar mejor el color de los compuestos. El problema es que en la universidad donde estaba, creo que también en Heidelberg, el gas que venía de las tuberías de la ciudad, pues venía contaminado con metales. Y si ponen una sal metálica en presencia de gas, les va a dar un color. Entonces, pues tuvo que diseñar un pequeño mechero donde eliminaba ese color que daban las sales metálicas. Si se acuerdan, pues el mechero de Bunsen tiene aquí un filtro, un dispositivo y da de color azul. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que hizo? Diseñó este mechero y tomó soluciones de diferentes compuestos, de diferentes sales metálicas, y las colocó en la luz y se dio cuenta que daban diferentes colores, ¿no? Hasta eso ya, pues, ya se sabía. Se usa en la pirotecnia, ¿no? En los fuegos artificiales para hacer luces de colores y pues cada elemento da diferente color, ¿no? El sodio da amarillo, el cromo da rojo, verde, etcétera. ¿Qué fue lo que hizo? Pues hizo ese experimento, pero lo puso en combinación con lo que ya había dicho Newton, lo colocó en un prisma. Y entonces aquí está el primer espectroscopio o primer equipo espectrofotométrico, y lo llamó espectroscopio de Bunsen y Kirchhoff. Entonces, aquí está el mechero, aquí está la flama, colocó sales metálicas, y esta luz que emitía las hizo pasar por un prisma. De esta forma descubrió el cesio, el rubidio, el indio, el galio, porque emitían diferentes. Entonces, y tenían huellas diferentes. Entonces, a esa absorción, bueno, fue la absorción de Fraunhofer, y bueno, pues es, en principio, principios fundamentales que se utilizan para los espectrofotómetros de UV visible, de infrarrojo, de resonancia magnética nuclear, para estudiar los enlaces químicos. ¿Ok? Utilizando su experimento de Bunsen y Kirchhoff, bueno, aparte de que se dio cuenta de que las sales de diferentes metales daban diferentes colores, ¿no? Así como están el cobre verde, el talio azul verdoso, el calcio naranja, se dio cuenta cuando los colocaba en su prisma, generaban unas líneas. Y cada elemento químico tiene unas líneas particulares que son sus huellas digitales. Entonces, esto es el espectro electromagnético de emisión de todos los elementos químicos y tiene que ver con sus orbitales moleculares y con su configuración electrónica, cómo están acomodados los electrones en capas en un átomo. Y lo más sorprendente es que años antes, unos 200 años antes, este experimento de poner la luz del sol en un prisma ya lo habían informado para el caso del hidrógeno y para helio. Y cuando él coloca el hidrógeno y el helio en su espectrofotómetro de Kirchhoff, se da cuenta que coinciden exactamente con lo que ya se había reportado cuando se ponía la luz solar. Y así es como se dieron cuenta o dieron indicios que el Sol pues estaba formado de hidrógeno y de helio.
Y eso es parte de las técnicas que se usan de análisis en astronomía y en astroquímica, porque bueno, pues no puedes ir a otros planetas, pero sí puedes recibir la radiación electromagnética, descomponerla, hacerla pasar por prismas y base a las huellas digitales de los átomos, poder elucidar y descomponer y analizar los componentes que existen en esos cuerpos. Y bueno, pues estas luces están en muchas partes. Ustedes las pueden ver en las lámparas incandescentes, que son de mercurio. ¿Se acuerdan del efecto fotoeléctrico cuando poníamos un metal incandescente? Bueno, pues si se ponen filamentos de mercurio en un gas inerte o en un gas noble y se hace pasar corriente eléctrica hasta incandescencia, desprende electrones. Estos electrones pueden chocar con un gas noble, que son los de la familia 8A de la tabla periódica, y emitir luz. También hay neón, ¿no? Todo lo que está en los bares, antros, eventos deportivos. Y bueno, pues también se utilizan las lámparas de sodio, que son lámparas pues, ya viejas. En las ciudades anteriormente, cuando salías en las mañanas, ¿no? A trabajar antes del sol, o en las noches, se veían amarillas las lámparas, y esto es los vapores de sodio. Si se acuerdan en las diapositivas anteriores, bueno, pues había unas lámparas, una llama donde el sodio era amarillo. Entonces, estas lámparas eran hechas de sodio y a veces de mercurio. Actualmente están sustituidas por LED. Y bueno, esta interacción, por ejemplo, ha dado origen a la tecnología láser, que es la Amplification by Stimulated Emission of Radiation, ¿no? Es una amplificación de luz estimulada por emisión. Amplificación de luz estimulada ¿a quién? Principalmente es estimulada a iones metálicos de bloque D de la tabla periódica, los que están en el centro y conocemos como metales de transición. Entonces, hay láseres actualmente de diferentes colores, ¿no? Que tienen longitudes de onda que están relacionadas con su color, ¿no? Hay azules, 405, hay rojos en 660. Y los primeros, pues fueron hechos, por ejemplo, porque estaban dopados con cromo o con rubidio. El rubí, que es una gema de color rojo, si se ponía a excitar, daba una emisión de luz de color rojo, y finalmente pues, se descubrió que esto es gracias a que contiene pequeñas cantidades de cromo y que genera transiciones de D, y entonces pues, puede generar ese color. Pero esto viene de la tecnología de los láseres, desde el efecto fotoeléctrico de Einstein, después un ingeniero americano, Meiser, y finalmente otro científico americano, se llama Maiman. Finalmente voy a hablar de 3 tipos de luz y su relación con la radiación electromagnética. Y entonces voy a comenzar con la quimioluminiscencia, que es la producción de luz que acompaña algunas reacciones químicas y bioquímicas. Hay unos compuestos que son muy energéticos en sus enlaces químicos, y la ruptura o la formación de nuevos enlaces o de esos enlaces generan luz. Ejemplo, las oxidaciones. La oxidación del fósforo elemental. El fósforo hay varios tipos, existen alótropos, ¿no? O sea, hay varios elementos químicos que tienen muchas conformaciones en estado sólido, y cada una de esas conformaciones se llaman alótropos. Entonces el fósforo pues, puede estar en 2 tipos, puede ser fósforo blanco o fósforo rojo. El fósforo, cuando se oxida rápidamente, es decir, forma enlaces con oxígeno, que lo conocemos como combustión, emite luz. Ahí están los cerillos, ¿no? Entonces pasamos del fósforo al óxido de fósforo, la formación del enlace fósforo-oxígeno, de inmediato genera luz. Un compuesto sencillo, orgánico, pero que ha sido muy útil para cuestiones policíacas y para cuestiones de investigación de crímenes, pues es esta molécula que se llama el luminol. El luminol es una hidracida, es un anillo aromático con una amina. En presencia de oxidantes, de pequeños oxidantes o reductores, tiene la capacidad de romper estos enlaces y generar luz. En la sangre está formada por... Ese hierro puede estar en estado de oxidación +2 o +3. Entonces puede oxidar o puede reducir compuestos. En este caso, por ejemplo, el luminol, si se oxida, forma otra especie química, ¿no?
iónica, y bajo la lámpara de UV absorbe y emite luz. Y necesita solamente pequeñas, muy pequeñas cantidades del agente oxidante o del agente reductor de hierro, o sea, a nivel de partes por billón, para que se lleve a cabo esta reacción química y emita la luz bajo la lámpara de UV visible, ¿no? Entonces, básicamente la reacción entre el luminol y los átomos de hierro generan procesos oxidorreducción que genera un nuevo producto que es, emite luz, ¿no? Otro tipo de interacción de la luz con las moléculas es la bioluminiscencia. Esta bioluminiscencia es la producción de luz de ciertos organismos vivos. Aquí, por ejemplo, está el Lampidae, que es más conocido como las luciérnagas, ¿no? Esta es una fotografía del bosque de las luciérnagas de Tlaxcala. Hace unos años, investigadores ganaron el Premio Nobel de Química por aislar una proteína que emite verde a partir de esta medusa Arcuario Victoria. ¿Por qué fue importante? Porque esta proteína no es tóxica para los mamíferos, entonces puede ser injertada en muchos medicamentos y en muchos compuestos, se pueden introducir a las células, se pueden introducir a los organismos, y es como un foco, como si metieras un foco a la célula, porque a partir de un microscopio de fluorescencia puedes saber dónde está ubicado el medicamento, dónde están ubicados los organelos, y es como meter un foco dentro de una materia. La electroluminiscencia, la tecnología basada en este tipo de compuestos, bueno, pues es la emisión de luz a través de la corriente eléctrica, y aquí están los semiconductores, los OLED, hay semiconductores inorgánicos que principalmente son compuestos y sales de bloque T, fósforo de galio, nitruro de galio e indio, litio, eso es de bloque S de la tabla periódica, y también hay polímeros orgánicos que tienen a cabo estos, la capacidad de emitir luz cuando se hace pasar una corriente eléctrica sobre estos materiales. Ok. Bueno, finalmente voy a terminar con estas dos diapositivas. Yo no soy médico, tampoco soy experto en anatomía del ojo, pero bueno, volviendo a las primeras diapositivas, ¿qué es lo que pasa? Es innegable, ¿no? La importancia de las moléculas, el color y que su interacción nos permite la visión a los seres humanos. Entonces, bueno, pues ahí hay una fotografía del ojo y está la retina. Entonces, usualmente la luz incide en la retina y desencadena una serie de fenómenos químicos, que son básicamente movimiento de las moléculas que están en la retina. Estos, radiación electromagnética genera movimiento por impulsos nerviosos que son enviados al cerebro, y entonces el cerebro, bueno, pues, transforma esos movimientos y esos impulsos eléctricos en una visión de color. Las únicas células sensibles directamente a la luz que tenemos los seres humanos son los conos y bastones del ojo. Entonces aquí hay una fotografía del bastón, del cono, estos están aquí en la retina, y lo que les quiero mencionar es que aquí en los conos están unas proteínas, que son moléculas finalmente. Unas proteínas que son polímeros de aminoácidos, está la eritrosina, la cloropsina y la cianopsina. Y estas cambian su conformación, se están moviendo si reciben luz de color rojo, luz de color verde y luz de color azul. Y este movimiento se da porque aquí, en medio de las proteínas, hay unas moléculas que nosotros les llamamos alquenos, ¿no? Que son moléculas de carbono con doble enlaces, y los alquenos usualmente tienen la capacidad de tener dos isómeros que sí trans, es decir, se están moviendo. Y esto puede ser estimulado por la presencia de luz. Es decir, si hay una luz azul, pues se mueve la cianoplastina, mueve aquí, genera un impulso eléctrico, y esa corriente eléctrica va al cerebro y genera la visión. Bueno, finalmente nosotros aquí en el laboratorio, en el Instituto de Química, generamos moléculas que tienen color, como las que están viendo en la fotografía, y que al interactuar con moléculas pequeñas, que son indicadores de enfermedades, tienen la capacidad de cambiar de color o cambiar de emisión, y entonces nosotros nos permite cuantificar estas especies químicas de forma rápida, de forma sencilla, y esto se da por el conocimiento de la interacción entre las moléculas
y la luz. Entonces, por mí sería todo. Les agradezco mucho la atención. Muchas gracias. Gracias, le agradecemos al doctor Alejandro Dorasco y pues pasaríamos a una ronda de preguntas. Si nos hacen favor de mandarnos sus preguntas al chat para pasárselas al doctor, por favor. En lo que se animan, yo tendría una pregunta. Doctor, ¿trabajan con longitudes de onda en el visible nada más o trabajan pues desde otros tipos de frecuencias o longitudes de onda para, Sí. para realizar estos quimiosensores? ¿Y cuáles las aplicaciones más importantes serían como detectar enfermedades o cuál otra aplicación sería? Trabajamos desde el UV visible hasta el infrarrojo lejano. Entonces eso abarca el visible y luego un poco antes del visible y un poco después. Esto puede ser por emisión de color, ¿no? Con luz natural, o también puede ser estimulado por lámparas de UV. Entonces puede ser que lo veamos o que no. Pero usualmente los análisis los hacemos en equipo. La principal aplicación es la detección en tiempo real y en bajo costo de indicadores de enfermedades. Entonces, bueno, pues tenemos algunos sensores que detectan hemoglobina glicosilada, que es un indicador de la diabetes mellitus, algunos indicadores de yoduro, que también son indicadores de desórdenes metabólicos de la tiroides. Esa es una parte de la aplicación. También estamos muy interesados, y eso es central en lo que hacemos, en conocer la interacción entre las moléculas. Eso en principio pues, no tiene aplicación, es un problema químico y es conocimiento químico. Entonces, a partir de la luz y la interacción, podemos conocer cómo dos moléculas interactúan. Entonces, eso es a nivel básico. Conocer cómo interactúan moléculas relevantes biológicas como los monosacáridos, neurotransmisores, proteínas, aminoácidos. Y cuando cambian de color, entonces sí podemos hacer estudios para una posible aplicación. Sí. Muchas gracias, doctor. Tenemos algunas preguntas aquí en el chat. El Martínez pregunta, ¿por qué no hay luz en un agujero negro? Bueno, creo que hay una explicación o aún no se sabe nada de ello. Pues la charla estaba enfocada más hacia la química que hacia las cuestiones astrofísicas, pero bueno, aquí plantearon esa pregunta, ¿no? Sí. Agni Valencia dice, ¿podría llegar a ser perjudicial la exposición prolongada a ciertos espectros de luz? Y otra pregunta de Rubí Domínguez, ¿existen más colores que nosotros no somos capaces de percibir a través de los ojos? ¿Será posible verlos algún día? ¿Por qué solo podemos ver estos? Esas son algunas preguntas. Ok, bueno, voy a intentar contestarlas en orden. En cuanto a la luz en un hoyo negro, bueno, hay que tener en mente, en principio, que las leyes que nosotros conocemos de la materia son diferentes en un hoyo negro. Las leyes físicas, las leyes de Coulomb, las leyes cuánticas, los efectos que nosotros conocemos de cómo se comportan las moléculas y la luz y su interacción, es diferente en estas condiciones en las que las estudiamos que en un hoyo negro. Y ahí es más un problema de los físicos, que todavía no se ponen de acuerdo, y bueno, que no es tan simple ni tan sencillo. ¿Cómo se lleva a cabo esta interacción? Todavía no hay ecuaciones ni teorías claras de cómo se lleva a cabo esta interacción entre la luz y el hoyo negro. Lo que sí saben es que se pierde y absorbe como comentan. Pero no es tan claro. O sea, y eso la puede responder mejor un astrofísico. La segunda es
Si me recuerdas, ¿cuál es la segunda? Y que si puede ser perjudicial la exposición prolongada a ciertos espectros de luz. Sí, principalmente los de alta energía. El UV visible, las emisiones azules son de mayor energía que las rojas. Entonces, al ser de mayor energía, pueden desencadenar reacciones químicas en seres vivos o en materia inerte. Entonces, el UV visible sí se conoce que es, pues puede oxidar, puede formar radicales libres, que son especies muy reactivas dentro del ser humano, y es como si colocaras, pues, un balín caliente dentro de una célula, ¿no? O sea, va a empezar a colisionar con todas las moléculas, y si esa colisión tiene energía suficiente, pues va a romper enlaces. Entonces, el UV visible se conoce que es un factor de cáncer, ¿no? Sí. Entonces, depende de mucho la energía, ¿no? Ahora, la energía infrarroja, pues estamos expuestos todos los días, es el calor. Sí, muy bien. ¿Existen más colores que nosotros no somos capaces de percibir? ¿Y será posible percibirlos algún día? ¿Y por qué solo podemos ver estos colores? Bueno, estos colores solamente los vemos porque son los colores que excitan a los receptores y a las proteínas que mencionamos de que están en la retina. El azul, el verde y el rojo son los únicos colores que excitan a estas proteínas que tenemos en los conos de la retina. Si tuviéramos otras proteínas que fueran excitadas con el UV visible, posiblemente podríamos ver el UV visible. Pero esa es la capacidad de las moléculas. Si le ponemos UV visible, nos excitan. Si le ponemos rayos X, nos excitan, se descomponen. Entonces, solamente en esa energía. El color tiene energía y las moléculas funcionan de acuerdo a su interacción con ese tipo de energía. Y al menos los conos que tenemos y los receptores de la luz, estas proteínas, pues solamente se mueven y son excitadas en ese intervalo de energía, de colores, que es lo que nosotros vemos, que es de entre 400 y 700 nanómetros. Ahora, si podemos ver más colores a futuro, ¿no? Algún día, todo es posible, ¿no? O sea, hay que recordar que la ciencia formalmente tiene 120 años. Y en 120 años, antes no era química, era alquimia, ¿no? Y en 120 años, pues los avances son de que puedes viajar en aviones, mejores combustibles, puedes viajar al espacio, puedes tener una videollamada, ¿no? A otro lado del mundo, puedes tener mejores fármacos, conoces cómo se forman las células, muchas más cosas, ¿no? Solo en 100 años. Ahora dale 1000 años. Es seguramente, pero el tiempo es impredecible. ¿En cuánto tiempo? Pero seguramente, sí. Sí, tenemos otras preguntas, doctor, a ver si me permite. La profesora Angelina Torres refiere que mencionó aplicaciones en minería y en la agricultura, que si podría especificar cómo es que se da estas aplicaciones. Las aplicaciones en función a lo que nosotros hacemos en el laboratorio, generamos moléculas que cambian de color en función de la concentración de los pesticidas. Es decir, podemos detectar si hay pesticidas o no en un agua del riego. Y eso a veces no necesita ningún equipo analítico. Es decir, así como las tiras de pH, se pueden generar tiras reactivas donde puedan detectar si hay o no ciertos pesticidas. En el caso de la minería, bueno, pues en el caso de México, hay los subproductos de la minería, como el cianuro, por ejemplo, es un problema en el norte de México, los arsenatos, aniones, que son muy tóxicos. Se necesitan métodos de cuantificación y detección eficientes. ¿No? Sí, bueno, hay otras preguntas. Si hay vitaminas de color rojo, verde y azul en la retina, ¿qué pasa si hay más colores de la luz que capta el ojo, pero no están más vitaminas para enviar esa señal al cerebro? No son vitaminas, bueno, no sé, entiendo, pero no sé si usted, Ajá, son las proteínas. Son las las proteínas, sí. proteínas son receptores. Pero estos receptores solo son estimulados con el azul, rojo y verde. Entonces, energía de luz de mayor energía las descompone, ¿no? Pues,
un láser, y luz de menor energía, pues no les hace nada. Si tuviéramos receptores en otras longitudes de onda, pues posiblemente tendríamos capacidades más amplias de visión. Sí, a ver, una última pregunta. Dice, ¿por cuánto tiempo podemos estar expuestos a esta energía sin que nos cause algún daño? ¿Y por qué nos llegan a hacer daño con el paso prolongado del tiempo? En la ciencia hay leyes fundamentales, es decir, que se cumplen. Y una de las leyes fundamentales son las termodinámicas. Y la segunda ley de la termodinámica habla de la entropía, ¿no? La energía, todos los sistemas pasan de un orden a un mayor desorden. Entonces, químicamente, todas las moléculas cuando están expuestas a especies que pueden formar enlaces o degradarlas, como la luz o como el oxígeno, pues empiezan a perder eficiencia. Una última, a ver, veamos. ¿Cómo está relacionada la radioactividad con la presencia de luz? Hay muchos videos ahí en la red, bien interesantes. Cuando echan a andar un reactor nuclear, cómo se ve y cómo es la luz incandescente. Usualmente los reactores nucleares o la parte del isótopo radioactivo está dentro de albercas. Son albercas. Y tiene que ver parte con el efecto, pues muchos efectos. O sea, porque este metal lo calientas a incandescencia. Entonces puede haber efecto fotoeléctrico, efecto de emisión, reacciones de fusión, de fisión. Todas esas son energías. Y usualmente nosotros las vemos como azul, o verde. Entonces, básicamente son estados excitados de la materia y muchos de esos estados excitados generan radiación electromagnética entre 400 y 700 nanómetros, que es el visible. Me acaba de surgir una duda, doctor. ¿Hay cuotas energéticas para los procesos químicos? Es decir, la luz interaccionando con moléculas o con, pues ahora sí, elementos químicos. ¿Hay cuotas que digan a partir de aquí ya no es una reacción química, tanto superiores como inferiores? Sí, y usualmente le llamamos energía de activación. Entonces hay un límite de energía donde si no se alcanza no pasa nada. No hay una reacción química. Cuando se sobrepasa o se llega a esa energía de activación, que es una cantidad, una magnitud de energía, se lleva a cabo la formación de los enlaces químicos o la ruptura de los enlaces químicos. Había un alumno con la mano levantada, Emiliano García. ¿Alguna pregunta? Sí, y es justo relacionado con lo de los ojos y las proteínas respecto a los colores otra vez. Bueno, yo tenía una duda porque, por ejemplo, hay ciertos colores que algunos percibimos y otros no. ¿Tendrá que ver con las proteínas? Que pueda variar, que tengamos algunos y otras no, y por eso percibimos diferentes colores en ciertas imágenes o en ciertas cantidades de luz. Sí, los que son responsables de la captura de la energía y que mandan los impulsos eléctricos al cerebro son las proteínas de las que hablamos, la azul, la cianoplastina, cloroplastina, son tres. Ahora esas proteínas son moléculas formadas por aminoácidos y puede haber variaciones, de hecho hay variaciones entre los hombres y las mujeres. Parece que el de las mujeres es más eficiente, por eso ven más colores. Y bueno, si están dañados o hay algún daño mecánico, un daño congénito o algún tipo de daño expuesto a algún agente, pues se pierde la eficiencia. Pero básicamente tienen tres, ¿no? O sea, todos tenemos tres nada más. Pero hay pequeñas modificaciones en la conformación de estas moléculas, se conoce entre hombres y mujeres. Entonces eso aumenta la eficiencia, parece ser. Por ejemplo, personas que tienen daltonismo o ese tipo, hay daños en estas moléculas, no están completas o les falta una parte o algún tipo de modificación química, ¿no? Que no les permite hacer esos movimientos y no generar los impulsos necesarios.
Le agradecemos al doctor Alejandro Dorasco y yo, pues muchas gracias, doctor, y le regreso el micrófono al profesor Virgilio. Muchas gracias, doctor. Sí, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Gracias, maestro Sergio Alejandro Carrillo, por apoyarnos en esta conferencia. Igualmente al doctor Alejandro Dorasco, muchas gracias por su ponencia, muy interesante lo que nos acaba de comentar, y seguramente pues también despierta el interés de nuestros alumnos de bachillerato, que tenemos pues algunos seguramente ya llevaron sus cursos de química o los están llevando en este momento, y pues seguramente esto puede despertar su interés. Y sobre todo, algo que buscamos con este tipo de conferencias, pues es el hecho de que ellos puedan ver los campos en los cuales se puede trabajar dentro de la química, pues que vean que no está acabado el conocimiento, sino que hay todavía mucho que hacer en esta disciplina. Doctor Alejandro, pues de verdad muy agradecidos por el apoyo para este tipo de conferencias. Y a nombre de la Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades, pues queremos agradecer al Instituto de Química, a las ciencias, Marcela Castillo Figa, a Alma Cortés por el apoyo y a todos los investigadores que nos han apoyado durante este ciclo de conferencias de este semestre 2022-1, o que corresponde al ciclo escolar 21-22, pues la verdad que han sido muy interesantes y pues esperamos que a nuestros alumnos también tengan un impacto positivo en todos ellos. También quisiera aprovechar, dado que hoy es nuestra última conferencia, también aprovechar para agradecerle a los compañeros jefes de sección de los planteles Azcapotzalco, Naucalpan, Vallejo, Oriente y Sur por el apoyo y su asistencia a este ciclo de conferencias. Asimismo, a los profesores y profesoras del colegio que nos han estado acompañando durante todo este ciclo, de verdad, pues su participación es muy importante y el apoyo que nos brindan. También, pues, a todos los alumnos y alumnas que nos han estado acompañando en cada una de estas conferencias, pues, de verdad, muy agradecidos. Y, pues, también el mensaje que quisiera aprovechar para compartir para nuestros alumnos es de que, pues, estén al pendiente, ya sea a través de la página del colegio, a través de sus maestros que atienden a los grupos, pues para las actividades que programaremos seguramente junto con el Instituto de Química para el siguiente semestre. Igual vamos a ver la posibilidad de que el Instituto de Química igual nos pueda apoyar con una serie de conferencias que para el siguiente semestre, pues ahora sí que comprometemos a Alma Cortés, que anda por aquí, para que nos apoyen, y otras actividades que, bueno, en su momento, cuando ya las tengamos confirmadas, pues también compartiremos con sus maestros y con ustedes para que puedan participar en ellos. Sí, la verdad que estas actividades que se llevan a cabo en el Instituto de Química, pues son muy interesantes y además consideramos que puede dejarles a nuestros alumnos pues muy gratas experiencias al participar en ellas. De nuestra parte, pues solo nos restaría, bueno, perdón, quisiera cederle la palabra a la licenciada Alma Cortés, si quiere dirigir algún mensaje. Bienvenida, Alma, por favor. Muchas gracias, maestro Virgilio. Pues en realidad reiterar el agradecimiento a todas las personas que ya me ha hecho favor de mencionar, principalmente a usted que siempre nos está apoyando, nos hace la invitación a este ciclo de conferencias que para nosotros es un honor acompañarlos.
Y evidentemente muchísimas gracias al doctor Alejandro Dorasco, que siempre nos apoya, y a todos los profesores responsables de cada una de las pláticas, que también muchísimas gracias por el apoyo. A todos los asistentes, a los profesores y evidentemente pues a los alumnos, muchísimas gracias. Y como dice el maestro Virgilio, pues estén atentos para el próximo ciclo y para las próximas actividades. Y bueno, pues aprovecho para reiterarle la invitación también al doctor Alejandro Orozco para alguna otra plática o si quisiera en este plantel o en otro más. Muchísimas gracias a todos. Gracias, maestro Virgilio. Muchas gracias por sus palabras, Alma, y pues no nos resta más que desearles que tengan buena tarde y buen fin de semana largo a todos y todas, y pues esperamos vernos pronto nuevamente. Le reitero nuestro agradecimiento al doctor Alejandro Dorasco. Esperemos que no sea la única vez, que haya otras oportunidades, y también esperemos que la próxima ocasión pues sea ya de manera presencial, porque es otra experiencia también vive. Entonces, gracias a todos ustedes, compañeros, alumnos y alumnas, y pues esperamos volverlos prontos. Buenas tardes para todos. Gracias, buenas Muchas tardes. gracias. Buenas Hasta luego. tardes. Buenas tardes. Gracias.